Buenas tardes amigos. Continuando con el curso Teoría General de la Administración, yo soy el tutor Jonathan Jesús Romero Medina. Este tema quedó pendiente, vimos la primera parte en una sesión anterior. Hoy día vamos a ver Administración Científica, parte 2. Continuando con la administración científica, hoy quiero hablarles de la organización racional del trabajo. ¿Qué cosa era la organización racional del trabajo? Es pasar de los métodos empíricos y rudimentarios a métodos científicos. La organización racional del trabajo se fundamenta en los siguientes aspectos. Primero, el análisis del trabajo y el estudio de los tiempos y movimientos. Taylor y sus acompañantes analizaron el trabajo del obrero y lo subdividieron en distintas pequeñas tareas o movimientos. Estudiaron esos movimientos, vieron qué cantidad de movimientos eran los necesarios y óptimos para desarrollar determinada tarea y les controlaron el tiempo a esos movimientos para poder hallar así el tiempo estándar. Y el tiempo estándar no era otra cosa que la suma de los tiempos de estos movimientos más los tiempos muertos. ¿A qué le llamaba Taylor tiempos muertos? Le llamaba al tiempo que se tomaba el obrero en ir a los servicios higiénicos, a beber agua, de repente a descansar unos minutos, etc. También se fundamenta la organización racional del trabajo en el estudio de la fatiga humana. Sabemos que toda persona cuando trabaja se cansa. Si se cansa, llega un momento en que alcanza un nivel de fatiga tan alto que hace que reduzca su eficiencia, su productividad. Puede llegar a enfermarse, puede llegar a accidentarse en el trabajo. Entonces, Taylor y sus acompañantes, y quiero mencionar aquí a Frank Hilbert, él estudió la fatiga humana y vio cómo ésta ocasionaba una baja en la eficiencia del obrero, una caída en la eficiencia del obrero. El siguiente punto en que se fundamenta la organización racional del trabajo es la división del trabajo y la especialización del obrero. Aquí quiero comentarles, haciendo un punto aparte al tema, que sobre la división del trabajo y la especialización del obrero habló Adam Smith, padre de la economía, en su libro Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones. Ahí él mencionó que la división del trabajo y la especialización del obrero eran fundamentales para aumentar la eficiencia en una organización. Ahora, volviendo al tema, la división del trabajo. Taylor dividió el trabajo del obrero en pequeñas tareas. Estas tareas vio cuántos movimientos eran necesarios para desarrollar estas tareas. Ahora, cada obrero se dedicaba a ejecutar una pequeña tarea, una pequeña división de las grandes tareas. Si un obrero se dedica a ejecutar una división de una pequeña tarea, esto hace que se vuelva especialista, que se vuelva más perito en realizar esta pequeña tarea. Es por eso que Taylor decía, un trabajo lo dividimos. Al dividirlo, vamos a lograr que el obrero se especialice en cada pequeña tarea que se le asigne. Diseño de los puestos y las tareas. ¿Qué es una tarea? Una tarea es una actividad que la persona realiza dentro
de una organización. ¿Y qué es un puesto? Es un conjunto de tareas repetitivas que las personas realizan en forma cíclica en la organización. Taylor y sus acompañantes diseñaron estos puestos, estas tareas, e incluso estas tareas las subdividieron. ¿Para qué? Para lograr la especialización del obrero. Incentivos salariales y premios por producción. Cuando se subdividieron las tareas y se logró que se especialicen los obreros, se midió los tiempos y se llegó a un tiempo estándar. ¿Qué cosa era el tiempo estándar? El tiempo estándar era el tiempo que le tomaba al obrero realizar determinada tarea, pero en forma racional y eficiente, en forma óptima. Entonces, cuando el obrero superaba este tiempo estándar y producía más, haciendo notar ahí su eficiencia, recibía incentivos salariales y premios por producción. Concepto del hombre económico. Para Taylor y todos los representantes de la administración científica, el hombre era encasillado en un concepto del hombre económico. ¿Esto qué significa? Que para motivar al obrero se debía hacer con dinero, aumentándole el salario, aumentándole o dándole incentivos salariales por premios de producción, de mayor producción. Pero esa era la manera en que Taylor y sus acompañantes visualizaban al obrero como un hombre económico, un hombre que podía ser motivado exclusivamente con más dinero. Condiciones ambientales de trabajo. Taylor y sus acompañantes decían que para que la eficiencia del trabajador no disminuyera, las condiciones ambientales de trabajo eran importantes. Una buena iluminación, una buena ventilación, un buen arreglo de la maquinaria, los equipos y los instrumentos para que no se perdiera tiempo en pasar de una actividad a otra, etc. La estandarización. ¿A qué llamaba Taylor estandarización? A tener los mismos métodos de trabajo y aplicarlos todos de la misma manera, manejar los mismos equipos, las mismas maquinarias, los mismos instrumentos, la misma materia prima, los mismos procesos de elaboración de los productos, etc. ¿Para qué? Para producir y obtener siempre el mismo producto, que no haya variación, porque esto complicaba la producción. Ahora vamos a ver los principios de la administración científica. Estos principios los postuló Frederick Taylor y eran los siguientes. En primer lugar, el principio de planeación, que decía que se debía planear cuál iba a ser el método de producción y no improvisar y no basarse en métodos empíricos, rudimentarios, como se solía hacer hasta ese momento. El segundo principio es de la preparación. Toda organización tiene que captar a las personas que van a trabajar en la fábrica, pero basándose en métodos científicos, basándose en las aptitudes y capacidades de las personas, para así poder reclutar al mejor personal, capacitarlos, enseñarles cuáles van a ser los métodos de producción y poder lograr con mayor eficiencia los objetivos de la organización. El tercer principio es el principio de control. El administrador, los gerentes o las personas a cargo tienen que controlar
a los trabajadores y ver si lo planeado, los métodos de producción planeados están siendo ejecutados por éste en la fábrica. Y el cuarto principio es el principio de ejecución. El gerente, administrador o persona a cargo tiene que apoyar a los obreros para que la ejecución se realice de la mejor manera. Ejecución de los métodos de producción, ejecución del trabajo, para que todo se dé de manera eficiente, eficaz y se logren los objetivos de la organización. Hablemos de la apreciación crítica de la administración científica. La administración científica, como toda teoría administrativa, estuvo sujeta a crítica. ¿Qué se le criticaba a la administración científica? Se le decía que era una teoría muy mecanicista, que el mecanicismo estaba en ella en forma innata. ¿Y qué cosa era el mecanicismo? Lo que pasa es que la administración científica consideraba al hombre como un apéndice de la máquina. La administración científica se ganó el apodo de la teoría de la máquina. Veía a las personas, a la materia prima, a la maquinaria, a los equipos, a los instrumentos, como piezas de un todo, de una máquina. También se le criticaba la superespecialización del obrero. La administración científica, al dividir el trabajo, hacía que los obreros se vuelvan especialistas, pero al realizar un trabajo tan simple, el obrero ya no disfrutaba del trabajo. Se atentaba contra la dignidad y el derecho de gozar y de disfrutar del trabajo. También se le criticaba que la administración científica tenía una visión microscópica del hombre, es decir, se veía al hombre en forma individual y no social, cuando sabemos que el ser humano es un ser social, un ser que comparte con su semejante. Pero la administración científica se encasillaba en verlo como un ser individual, un ser que se le podía imponer las cosas, que se le podía decir, tú te vas a dedicar a esta tarea simple 8 horas, supongamos que sea martillar, vas a martillar 8 horas continuas. Se le criticaba la falta de comprobación científica. La administración científica quería hacer de la administración una ciencia, pero no comprobaba en forma científica sus leyes, normas, postulados que ellos daban. Simplemente ellos las aplicaban en una organización y si daba buenos resultados, la generalizaban para el resto. Se le criticaba el enfoque incompleto de la organización. ¿Por qué el enfoque incompleto? Porque la administración científica se centró en la organización formal de la empresa y dejó de lado la organización informal. Limitación del campo de aplicación. La administración científica se centró en la fábrica, en el área de producción y dejó de lado otros campos de la organización, como es el campo financiero, el campo logístico, el campo comercial, etc. Se criticaba la administración científica de que era un enfoque prescriptivo y normativo, es decir, que tenían sus normas, sus leyes ya hechas y que solo era cuestión de aplicarlas en la organización para obtener resultados positivos. Es decir, te daban las recetas, te daban las normas, las leyes, los conceptos para que tú lo apliques en tu organización y te iban a dar buenos resultados, ¿no? Era un enfoque de sistema cerrado. La administración científica se preocupaba de lo que ocurría dentro de la fábrica, sin considerar
la influencia de los factores externos, del ambiente, no tanto del micro como el macroambiente. Se decía que la administración científica era pionera en la administración, y la verdad que sí es cierto esto. La administración científica se puede considerar como la primera teoría administrativa, la que impulsó a la creación y evolución de la teoría general de la administración, más o menos en los años 1900-1910, primera década del siglo XX. Conclusiones. La administración científica podemos mencionar como conclusión el mando y control. El gerente planeaba, preparaba y daba las órdenes. Los obreros la ejecutaban. Estos a su vez eran controlados por los administradores o gerentes para que todo ocurra de manera eficiente y lograr los objetivos de la organización. Una sola manera correcta, un solo proceso de producción o método de producción que planeaban los administradores y que se los hacían saber a los obreros para que éstos realicen su trabajo de la misma manera para alcanzar los objetivos planeados. Mano de obra y no recursos humanos. La administración científica veía al personal como mano de obra y no como recursos humanos, como un apéndice de la máquina y no como personas con sentimientos, con necesidades. La administración científica consideró a los humanos como parte de la organización, pero no les dio su lugar como personas. Seguridad y no inseguridad. Aunque no había un contrato explícito, había un contrato tácito que hacía que las personas que trabajaban para una determinada fábrica u organización se sientan seguras y parte de la fábrica, ¿no? Bueno, les agradezco por su tiempo. Espero que con estos 2 videos que hacemos referencia a la administración científica puedan usted tener una idea de qué estamos hablando, ¿no? De qué trata la teoría de la administración científica. Más adelante hablaremos de otras teorías importantes en la administración, como son la teoría clásica, la teoría de las relaciones humanas, la teoría neoclásica, etc. Espero sus comentarios, sugerencias. Nos vemos pronto. Gracias.